espectro del autismo puede tener como comorbilidad un trastorno de déficit de atención, que realmente es lo que los dificulta a ellos en el salón de clase. Lo podemos hacer dinámico, pueden ir interrumpiendo, pueden ir haciendo las preguntas, como ustedes quieran. Aquí la idea es aportar y nutrirnos, y como yo siempre digo, cultivar ese cerebro con dudas, con opiniones, porque de eso se trata, que cada vez estemos más en onda, ¿no? Entonces, bueno, comenzando con el tema, siempre es bueno recordar qué es el autismo. El trastorno del espectro del autismo es eso, es un trastorno en donde todos los pacientes pueden llegar a tener síntomas de diferentes niveles en áreas como son el lenguaje, la socialización y la conducta. Teóricamente es un trastorno neurobiológico del neurodesarrollo, se manifiesta durante los primeros 3 años de vida. De hecho, ya hay nueva información que antes de los 12 meses de edad ya podemos ver signos de alarma, de importancia, que nos dice que algo viene con ese neurodesarrollo y que perdura a lo largo de todo el ciclo vital, es decir, hasta la adultez. Pero ¿qué pasa? Que el trastorno del espectro del autismo, igual que el TDAH, son dinámicos, no estáticos, y esto es importante tomarlo en cuenta. Muchas veces tenemos dudas, tenemos preguntas, ¿se va a curar? ¿No se va a curar? Entonces nos enfrascamos en esas ramas y no en la raíz, que aunque es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad. Y lo más importante es que si le damos las herramientas necesarias, ellos pueden evolucionar tanto como niños como la familia, porque recuerden que debe ser integral. Muchas veces tenemos estas dudas cuando nos enfrentamos a estos diagnósticos. El trastorno del déficit de atención e hiperactividad también es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por inatención, hiperactividad e impulsividad, que aparecen los síntomas antes de los 7 años de edad y que debe ser en varios ambientes. Eso es el diagnóstico que siempre nos han dado. Pero más que saber diagnóstico es entender que no debemos etiquetar, sino saberlo, nutrirnos de estos diagnósticos para poder prestar la ayuda. No se justifica que hoy en día todavía hay adolescentes, hay adultos que no tienen estos diagnósticos, ya sean por desconocimientos, ya sean por creencias, ya sean por mitos. Uno de los mitos muy frecuentes es: vamos a esperar, vamos a darle tiempo, es que el niño es tremendo porque la mamá lo malcría, es que él se parece al padre. Todos estos detalles poco a poco nos van alejando de hacer un diagnóstico precoz y, por supuesto, de un pronóstico. Pero, ¿cuál es el camino que pasan los padres una vez que tenemos un diagnóstico? Son muchas dudas. Primero es dar el diagnóstico. ¿Cómo lo recibe ese padre? ¿Cómo lo recibe ese paciente? Ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esto si queremos llegar al aula? Porque tenemos que entender esto para poder entender qué pasa en el aula, qué pasa en el aula que nosotros tenemos que ayudar. ¿Por qué esta educación sigue siendo arcaica a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, en donde hay cosas nuevas, pero que todavía nos cuesta entender que existen niños con condición y que existen niños sin condición, que todos somos iguales, todos tenemos virtudes, pero que sí identificamos, una vez que usted identifica, coordina y puede ayudar a ese paciente? Pero dentro de los procesos críticos, el año escolar, eso es algo que aterra, produce estrés, produce angustia. Los padres se sienten como que, oh, no puedo, porque si no se consiguen un personal capacitado, llámese maestros, llámese el personal del directivo del colegio, hasta las personas que limpian en el colegio, deben de saber de qué se tratan estas condiciones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un niño que de repente tiene un aumento de la actividad motora y necesita salir del salón de clase, o me hace movimientos estereotipados, y la persona que esté en el pasillo de mantenimiento lo ve y lo sabe, más que juzgar o de repente reírse del niño, puede ayudarlo. Ah, se me salió del salón de clase, ya sé cómo hago para retornarlo. Si es un adolescente, se fue al baño solo o puede estar en drogas y tengo que vigilar. Pero si solamente educamos a los maestros, el trabajo es a medias. El trabajo siempre debe ser completo. Otra de las preocupaciones que tienen los padres es:
los cambios en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en el autismo, el trastorno del espectro del autismo tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y esos niveles dependen no de que si el niño habla o no habla, me dependen de la independencia que el paciente tenga o de la dependencia que tenga hacia los padres. Pero muchas veces pasa que en el nivel 1 pasa desapercibido, llegan estos pacientes a una adolescencia y comienzan a manifestar síntomas como bajo nivel de frustración, de tolerancia, y entonces empiezan los conflictos aquí, porque el nivel 1, la mayoría tiene un nivel cognitivo acorde. Entonces, muchas veces medimos a las personas por la parte de cómo se desenvuelve en el salón de clase, pero no pensamos en este paciente cuando nos les toca el salón de clase, sino en su vida cotidiana, en la socialización, que también es tan importante. Pero otro de los procesos críticos que pasan las personas con estos diagnósticos es cuando llegan a la adultez, ya sea por diagnósticos equivocados, ya sea porque llegan con un diagnóstico pero no han tenido las herramientas adecuadas, o llegaron a un diagnóstico con sus herramientas adecuadas pero no han tenido el apoyo suficiente para lograr lo que se quiere o lo que se espera a nivel social. Pero ¿qué implica todo esto a todos los niveles, tanto adolescentes, tanto a la adultez? ¿Qué implica? Implica muchas veces impotencia de los padres, no saber si mi hijo va a una escuela regular o no, no saber qué me espera, ese futuro incierto, porque se comienzan a presentar muchas dudas. Pasamos por un periodo de negación, de no aceptar qué tiene mi hijo. Entonces ahí es donde comenzamos los conflictos escolares. Es la maestra que la tiene agarrada con mi hijo, es que mi hijo se parece al padre o se parece a la familia del papá, mi hijo no tiene nada. Entonces, ese periodo de negación, todos lo vamos a pasar. El problema es evitar que se haga largo. Si ustedes estudian psicología o son psicólogos, entender que este periodo para nosotros es primordial, porque si el paciente o la familia se queda enganchada en ese periodo, perdemos mucho tiempo en aplicar las herramientas que se necesitan para un adecuado tratamiento y, por supuesto, para disminuir el pronóstico. Otra de las cosas que implican es el enojo. Tenemos mucho enojo, porque a mí, porque me pasó esto, porque empezamos a preguntarnos por qué, y no nos preguntamos el para qué. Esto nos ayuda a mejorar mucho. Es un camino, no es un camino fácil, no lo vendo como un camino fácil, pero tampoco es un camino difícil. Es un camino maravilloso de aprendizaje, de acompañamiento, de comunicación, de unión familiar y de fortalecerse. Porque así como yo ayudo al paciente, cada paciente que va a mi consulta o cada persona que me consulta me deja un aprendizaje. Y eso es lo que hace mi crecimiento, tanto personal como profesional. Pero una de las puntas de la flecha es la culpabilidad. Evitar esa culpa, trabajar en la culpa de los familiares. Porque muchas veces esa culpa familiar hace que tú entorpezcas todo lo que vienes haciendo. ¿Por qué? Porque entonces no hay una creencia entre la familia, una creencia entre las maestras, no existe esa creencia, sino que empezamos a buscar culpabilidad. Es que es culpable la maestra, es que es culpable la familia, es que parí muy viejo, es que parí muy joven, es que no debía haber tenido el segundo hijo, es que yo sabía que esto me iba a pasar, es que fue porque fui a una fiesta en el tercer trimestre, y no te permiten todas estas dudas concentrarte. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos simplemente tener un diagnóstico lo más precoz posible, hacer un diagnóstico preciso, porque el diagnóstico, tanto en el TDAH como en el autismo, es completamente clínico. Hacemos exámenes paraclínicos para determinar qué paciente, ¿verdad?, tiene alguna comorbilidad o alguna condición que me puede estar generando características parecidas a estas condiciones, pero no lo son. Un ejemplo, los errores innatos del metabolismo, como son las enfermedades mitocondriales, la fenilcetonuria, pueden generar ciertas características. Los pacientes celíacos pueden generar características neurológicas, porque actualmente estudiamos lo que es el eje intestino-cerebro, y sí está relacionado
ciertos alimentos, ciertas comidas con la parte del cerebro. Entonces, fíjate, y no solamente los alimentos, enfermedades, inflamaciones, procesos diarreicos que pueden conllevar a tener conductas, no necesariamente de autismo y de TDAH, pero conductas, trastornos conductuales que nos impiden nuestra vida cotidiana. El tratamiento es multifactorial. Pero pasa con el tratamiento. Hay mucho miedo con la medicación. Cuando hablamos de medicación en autismo, TDAH, el susto, el miedo, comienzan los mitos, comienzan los interrogantes. El tratamiento es individualizado. Cada paciente debe ser visto de forma integral. De manera que desde este punto de vista nosotros podamos determinar si el paciente va a una medicación, ¿por qué? Pero aquí hay un esquema. Si usted es médico y me está escuchando, usted es padre o usted es psicólogo, siempre debemos tener un enlace, porque el médico debe explicar cuáles son las características, los efectos secundarios o no que puede presentar este paciente. ¿Por qué se está indicando el medicamento? Si usted es padre, usted está en el derecho de preguntar, doctor, ¿por qué me está enviando el medicamento? Porque en la medida que estemos claros de lo que estamos haciendo, en esa medida, ¿qué pasa? Disminuimos todas esas dudas, disminuimos todos esos interrogantes y sobre todo todos esos molestias que nos vienen cuando tenemos dudas, miedo. Entonces, si te va a presentar algo, si va a ser para toda la vida, si ese medicamento le va a hacer daño, si realmente hay un beneficio o no. Y eso debemos tomarlo siempre en cuenta. Yo me quedé pegada porque hace 2 días vi una comiquita que se llamaba Lucas. A mí me encantó muchísimo. Y una de las partes para él controlar el miedo decía silencio, Bruno, silencio. Y eso es lo que algunas veces tenemos que hacer. El silencio para concentrarnos y esa duda realmente hacerla a las personas especializadas. Muchas veces hay un error diagnóstico en el tratamiento. Cuando indicamos el tratamiento no lo explicamos. Entonces esa madre se va al doctor Google, o se va a la vecina, o se va a otra persona que de repente no ha tenido una experiencia adecuada, y ahí comienzan los miedos. Por eso siempre le digo, si usted tiene dudas, pregúntalas, hágalas en el experto, al momento. Tómese un momento para preguntar y no para luego entorpecer el tratamiento o de repente no darlo y tomar el beneficio. Si no está de acuerdo, debe modificarlo también y recordar que el tratamiento médico no es aislado. Necesitamos un tratamiento multidisciplinario, así como la psicoeducación de los padres. Y eso es importantísimo. Pero ahora, ¿cuáles son los problemas que vemos en el salón de clase? En los pacientes que pudieran tener un trastorno del espectro del autismo, un TDAH. Podemos ver desde déficit de atención hasta hiperactividad, impulsividad, trastorno del procesamiento sensorial, que es sumamente importantísimo, trastornos específicos del aprendizaje, como cual dislexia, discalculia, son condiciones, comorbilidades que están asociadas a estas condiciones del neurodesarrollo y que tenemos que estar pendientes. Porque ¿qué pasa cuando tenemos todo esto? Perdemos interés en el área académica. Pero el delito no es tener déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. El delito es no conseguir a alguien que nos pueda brindar las herramientas de una forma dinámica. Todo ha cambiado. Así como nos cambió la modalidad de ver clases presenciales y hoy en día nos trasladamos a estas clases virtuales, también hay que tomar en cuenta cuál es la condición que tienen nuestros pacientes frente a esa computadora y si realmente ellos se benefician de eso o yo tengo que hacer periodos de transición, periodos de fortificación, como digo yo, fortificar ese conocimiento, hacer una fortaleza de lo que ellos están aprendiendo y cómo. Entender que la educación es dinámica. La educación no es estática, la educación es dinámica y no todos aprendemos de la misma forma. Por eso siempre mis charlas están muy llenas de dibujos, porque siento que el que es visual me aprende con el área visual y el que es auditivo entiende perfectamente lo que estamos haciendo. También está la parte propioceptiva y recuerden que en el aprendizaje, si hacemos un aprendizaje acorde, armónico,
adecuado, ese paciente va a querer aprender. Pero si utilizamos una neurolingüística negativa siempre, o actitudes negativas, o siempre ese paciente es etiquetado que no supiste, no hiciste la tarea, no lo lograste, evidentemente ese paciente también va a tener ciertas rechazo a lo que yo estoy presentando y cómo me están tratando. Pero fíjense, ¿qué va a presentar ese paciente inatento? No solamente va a presentar esto que les voy a leer, no, ya les voy a ubicar un paciente en un salón de clase, porque vamos a ir simultáneamente salón de clase y clases virtuales. El inatento no se me concentra en el salón de clase por la cantidad de niños que muchas veces comparten por los estímulos visuales y los estímulos auditivos. Pero cuando estamos en las clases en línea, ya la concentración es si no respetamos horarios, si estamos permitiendo que el niño vea la clase en su cama, si no respetamos sus horarios de comida. Este paciente puede dispersarse. Si no le interesa lo que estamos hablando, él simplemente se va a dispersar y cuando venga lo que a él le interese, vamos a lograr conectar. Tienden a olvidar las cosas. Ese tienden a olvidar las cosas es, si de por sí no me interesa algo, lo olvido más rápidamente. Pero también hay que ver porque ellos necesitan muchas ayudas visuales. Yo por lo menos ahorita en esta cuarentena he aprendido a hacerles listas a los que yo oriento. Un ejemplo, tú haces una agenda y tienes unas agenditas con los objetos que tú tienes, sacapunta, lápiz, y él va a pasar una lista de sus objetos. Ah, tengo esto, porque hay que ayudarlo. Sí existe realmente una condición y nosotros tenemos que ayudar a que ellos vayan fomentando a que yo tengo que cuidar mis objetos. Les cuesta acatar órdenes, pero ojo con esto. Pasa algo. Nos gusta ver la punta del iceberg, pero no nos gusta ver hacia abajo. Entonces, lo más fácil es decir, les cuesta acatar órdenes. Pues yo refuto esto. No es que les cuesta acatar órdenes, es que el déficit de atención, la persona, tiene un sustrato corto para entender. Entonces, ellos pueden entender y ser médicos como yo, ingeniero, astronauta, pero hay que ayudarlos. ¿Por qué? Porque si tú agarras a un niño y le dices, cuando va saliendo del colegio, va saliendo para su colegio, vas al colegio, recuerda que te tienes que sentar a hacer la tarea, copia todo de la pizarra, que no se te vayan a olvidar tus materiales. Ya ese niño en la tercera orden se perdió. Entonces, no es que les cuesta acatarones, sino que simplemente él dirá, bueno, ya no sé ni que mi mamá está ahí hablando como una loca, y yo, ¿qué hago? O sea, simplemente buscan hacer otra cosa porque ya ellos perdieron la atención en eso. Entonces, tenemos que ser claros, precisos y detallados, que ya lo vamos a ver. Esto es para ir entrando en materia. Pierden objetos con facilidad. Sí, es verdad, porque muchas veces nosotros como madres también agarramos, entonces le metemos el sacapunta, el lápiz, los colores, los cuadernos y los sobresaturamos. Ya sabemos que ellos deben utilizar pocas cosas. Antes de la cuarentena, en una de las escuelas que yo educaba, enseñaba a que si los niños no tenían que llevar todo el material ese día, que fueran materiales por día. Un ejemplo, si yo iba a trabajar algo con matemática porque me correspondía el objetivo hoy, que llevara sus cosas y su escuadra, pero no que tenían que llevar todos los días las escuadras o todos los días un material, porque eso también hace que ellos se dispersen. Con la organización nosotros podemos ayudarlos. Hay escuelas que hicieron pequeños lockers en donde ya tenían objetos, un ejemplo, cosas que siempre iban a utilizar, que estaban ahí. Y ellos simplemente llevaban y traían los que realmente necesitaban. Les cuesta copiar de la pizarra. Ahorita con la modalidad en línea no es que les cuesta copiar de la pizarra porque ya no existe la pizarra, sino les cuesta entender o mantener largos tiempos y largos periodos frente a la computadora. Eso debemos entenderlo, se está haciendo un proceso de regulación para que ellos puedan tener por lo menos unos 5 o 10 minutos. Les va a pasar aquí. Hay un momento que son 30, 40 minutos la conferencia. Para unos va a ser interesante, para otros a lo mejor le va a costar menos y para otros simplemente no agarran el contenido. Entonces, ¿qué pasa si entre 40 minutos no hago esta charla de 40 minutos, sino que hago esta charla de 2, 3 horas? ¿Qué va a pasar con el que está interesado y le gusta en el área? Chévere. Pero de repente no es que no estés interesado, simplemente que no es la metodología para llegarte. Ya a los 20 minutos ya te vas a querer desconectar, te quieres parar, porque el cerebro empieza, tiene sed,
te estás orinando y mira la mosquita que está pasando por ahí. Y si ponemos y pagamos la cámara y nos ponemos a ver un video, porque empieza ese cerebro a hacerte bombardeos para lograr hacer la verdaderamente inatención. Entonces, pero preguntamos, estas son las preguntas que más se presentan en el área de clase y que más nos los han hecho los maestros. ¿Cuánto duran los periodos de atención en los estudiantes en un aula? ¿Cómo podríamos mejorar y qué dice la ciencia de todos ellos? Es importante que usted como maestro conozca el diagnóstico. Entonces comienzo de atrás para adelante. Siempre debemos conocer el diagnóstico, no para etiquetar, es para ayudar, porque si usted como maestro, como psicólogo, como terapeuta, como médico, está interesado en estos temas, significa que usted está adquiriendo herramientas para ayudar a este tipo de pacientes. ¿Cómo podrías mejorarlo? ¿O qué dice la ciencia de todo ello? La ciencia dice que existe un trastorno en el neurodesarrollo, que sí existe, que puedes tener comorbilidades que impiden un buen rendimiento académico, más no que es imposible. Ninguna literatura que uno lee dice es imposible que lo logre. ¿Qué es lo que necesitamos? Herramientas, calificar y hacer buen diagnóstico. Muchas veces tenemos miedo a la escuela especial, pero es que tenemos que ver cuál es la capacidad del niño. Porque si tú agarras a un niño con un trastorno del espectro del autismo, grado severo, que tiene un bajo nivel cognitivo y me lo metes en una escuela regular, el que va a sufrir es el niño porque ese niño va a estar limitado en su nivel de aprendizaje. Pero si tú agarras a este niño y lo ubicas con un aprendizaje, con una educación adecuada, donde trabajes cuáles son sus debilidades y sus debilidades, ustedes se van a dar cuenta que el rendimiento es totalmente completo. Porque muchas veces hablamos de inteligencia y cuando yo hablo de inteligencia, ustedes se imaginan solo la parte cognitiva, pero también existen muchos tipos de inteligencia, muchos tipos de inteligencias emocionales, donde podemos interactuar y desarrollar otras habilidades. De repente el niño o el adolescente no es el mejor para las matemáticas, pero es mejor para la literatura. No es el mejor para las matemáticas y la literatura, pero es el mejor para hacer manualidades. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Cuánto duran los periodos de atención en el estudiante? Depende. Depende si la atención del estudiante es selectiva o no. Depende si le interesa lo que quiere o no. Depende si comenzamos a trabajar habilidades o debilidades primero. Yo siempre saco la concentración así. Multiplico 2 por la edad. Y por ahí voy. Si yo tengo un paciente de 5 años, por 2 eso me da 10. En 10 minutos, él va a tener una concentración más o menos entre 8 o 10 minutos. Y uno puede dar descansos de 2 a 3 minutos para que él se pare, tome. Y lo importante es trabajar tiempo, especificarle tiempo. ¿Qué significa eso? La idea es que tú enseñes a un alumno, vas a comenzar una actividad y vas a terminar una actividad. Por eso siempre se recomienda varias actividades, pero cortas, que él entienda el proceso. Comencé, terminé. Y algo importante cuando hablamos de esto, las edades de desarrollo de los niños tenemos que comprenderlas y entenderlas, porque si no comprendemos eso, no avanzamos ni como psicólogos ni como maestros. Entonces no vamos a entender que es un área prelingüística, que es un área lingüística, que es un área preoperacional, que es un área concreta. No lo vamos a saber y vamos a exigir más de lo que el paciente puede dar. Otro consejo importante cuando trabajamos el aula, trabajar las habilidades. Al trabajar las habilidades, comenzar con las habilidades, tú trabajas la debilidad. Yo les pongo un ejemplo a ustedes clásico. Si yo los invito a comer, y pónganse que los invito a comer pescado, y no les gusta el pescado a ustedes, cuando ustedes llegan a mi casa, van a comenzar las excusas. Ay, ya vengo full, doctora. No, no, no. Yo voy a comer. No, ya yo acabo de comer. Voy a comer un poquito y ya. ¿Por qué? Porque tú empiezas a esquivar esa responsabilidad. Pero imagínense que yo los invite a comer una rica torta de chocolate y a ustedes les fascina el chocolate y después le pongan un dulce que a ustedes no les gusta. Evidentemente, como ustedes comenzaron con el chocolate y eso les produce placer, una cierta cantidad de neurotransmisores que excitan. Cuando yo les dé el otro postre, sin querer se lo van a comer, así no les gusta. Así es la escuela. Si un niño tiene dificultades para la matemática,
y ustedes comienzan primero con las actividades de matemática, evidentemente ya me producen bajo nivel de tolerancia, bajo nivel de frustración, la pataleta y el rechazo. Entonces, fíjense la importancia de ir conociendo y de ir viendo. Pero, ¿qué hacemos ante todo esto? Es importante siempre dar instrucciones que ellos puedan seguir una rutina para reclamar esa atención del alumno, es decir, instrucciones que sean claras, detalladas y precisas. Realmente preguntar si ellos entendieron o no. Yo particularmente trabajo mucho pintogramas durante la primaria, particularmente tenga el niño una condición o no, porque hay que ver cómo es ese aprendizaje. Es auditivo, es visual, en verdad me estoy explicando, no me estoy explicando. Yo siento que uno debe romper el hielo. No lo hice en esta conferencia por cuestiones de tiempo mía, pero siempre uno debe romper el hielo, ese calentamiento que debemos hacer antes de entrar a un salón de clase. En el caso de clases en línea, también lo podemos hacer. Podemos comenzar con un chiste, con una anécdota, con un mensaje, porque siempre debemos lograrlo, porque de esa forma llamamos y requerimos atención. Introducir cambios con ciclos, es decir, aproximadamente cada 15 minutos. Es imposible que un paciente, hablando de edad primaria, de 2 a 4 años, sobre todo en esa edad de preescolar, me permanezca sentado al 100%, porque esa es la edad en donde ellos tienen aumento de la actividad motora, motricidad, tienen aumento de la imaginación, tienen aumento de la creatividad. Estoy hablando del niño en cierta forma general. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una condición, estas etapas pueden verse afectadas, pero siempre van a ser niños, siempre la naturaleza va a ser explorar, pararse, y este aumento de la actividad motora te puede impedir. Fíjense este dibujo que les traje aquí. ¿Qué hay que hacer hoy? Eso es importante. Les enseñas tiempos hoy, mañana o qué hicimos ayer. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces se le hace un plan. O sea, que cada niño se haga esta pregunta o ustedes se la hacen de manera que cada uno pueda ir respondiendo. Reviso cómo lo he hecho o cómo lo he realizado y bien, me ha salido bien, he sido felicitado. Porque yo soy de las que digo, utilizamos mucho las benditas caritas feas en las manos o que el niño no hizo la tarea, pero ¿por qué no lo hacemos diferente? No hiciste la tarea hoy, pero sé que mañana lo vas a lograr. No lograste los objetivos hoy, pero sé que mañana lo vas a lograr. Porque pasa mucho. Uno de los grandes problemas en la inatención es que no te copian de la pizarra. Pero eso es un problema. Pero de repente el paciente exponiendo o el paciente hablando o en un examen oral se desenvuelve muy bien. Y eso podemos aplicar. Entonces, yo creo mucho también en los compañeros que ayudan, porque podemos tener un niño con una hiperactividad, pero un buen nivel cognitivo. Este niño puede llegar a pasar a ser sombra de otros niños, ayudarlos a que él también generen ese entusiasmo. Podemos tener trastornos del procesamiento sensorial, que no quiero que se les olviden, porque estos trastornos del procesamiento sensorial pueden hacer que el niño tenga irritabilidad, falta de atención, les molesta todo, se frustran. Entonces, una vez que vamos determinando, por eso es importante que como maestro, como psicólogo, ustedes también estén enterados del diagnóstico que tiene ese paciente. Utilizar pequeñas estrategias de supervisión en los tiempos muertos. Esto es en el caso se presta para las dos modalidades, en el caso de un salón y en el caso de las conductas en línea. Lo normal es que uno está en un salón, ya uno sepa cuáles son sus alumnos, estás en clases en línea, puedes hacer un tiempo de espera y preguntar alguna duda, cómo van. Si ya yo sé que José, por decirte un ejemplo, tiene un déficit de atención o autismo, preguntarle nuevamente, ¿quieres que repita? ¿Vas bien? ¿Entendiste lo que te dije? ¿Puedes repetir lo que te dije? Vamos a ver qué fue lo que entendiste y esto nos permite saber si ese paciente, si ese alumno está en clase, tiene un hilo, me está siguiendo el hilo o no. Si es posible proyectar el tiempo que queda de clase en una pantalla. Eso nos presta para los dos. Puede pasar que yo esté dando la conferencia ahorita y de repente ya se acabó la pantalla. O ustedes no me digan a mí qué tiempo me falta. Y yo me confío y sigo hablando y sigo hablando y sigo hablando. Igual pasa en los niños.
Lo ideal siempre, yo particularmente, mi experiencia me ha dicho, me gusta decir horas de comienzo y horas de finalización para que ellos vayan teniendo una idea. Y nada a lo brusco. Cuando faltan ciertos minutos para terminar, les voy poniendo sobre aviso y de esta manera su cerebro también se va adaptando de que ya yo voy a terminar, ya yo necesito terminar. Porque, ¿qué pasa? Tenemos que ver ritmos en el salón de clase. No todos tenemos el mismo ritmo, ni de aprendizaje, ni de procesamiento, de velocidad cerebral, no los tenemos iguales. Yo de repente digo ahorita, ¿cuánto es 2 más 4? 2 más 2. Entonces, uno dirá 4 rápido, el otro pensará, pero no es que no lo sepa, es que va a pensar porque tiene una velocidad de procesamiento de repente más lenta. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en las clases en línea, porque no tenemos ese contacto, no tenemos esa socialización y necesitamos la unión de los padres, porque es importante fomentar la normativa en el salón de clase y en la casa, que tengan un espacio para ver sus clases, que se respeten los horarios de comida, porque si no lo hacemos, no hacemos absolutamente nada. Cambiar el nivel y el tono de voz durante la exposición, eso también es una de las alternativas importantes, porque si no, no lo hacemos de una forma adecuada. Plantear una pregunta o desafío en la pizarra. En los niños es sumamente importantísimo hacerles preguntas, hacerse sentido de que ellos están ahí, de vez en cuando romper ese hielo, hacerlos también animados, trabajar con juegos dinámicos a través de las madres en las casas. Eso disminuye mucho el nivel de estrés y sobre todo la atención que el paciente puede llegar a tener. Pero ¿qué pautas tenemos que trabajar al momento? Estas son pautas que aunque están teóricamente, nosotros las podemos ir aplicando en cada niño. La claridad, eso es importante. La explicación de las tareas y las actividades que vamos a realizar y no dar sobreentendido nada. Es decir, yo di las indicaciones y yo entendí que todos entendieron. No, siempre debemos preguntar, ¿entendieron? ¿Hay dudas? ¿Cómo les explico? Si el niño es verbal o no verbal en el caso del trastorno del autismo, tenemos que saber si utilizamos pintogramas o no, si al lado de algún texto colocamos dibujo, de manera de que podamos ir ayudando. Lenguaje concreto, preciso y con pocas palabras cuando lo explicamos, porque como yo les decía, más de 3 órdenes el paciente se pierde. Un trabajo estructurado y dividido en pequeños objetivos. Yo particularmente pienso que más que dar una sola tarea, es poner varias tareas que ellos vean que tienen que empezarla y tienen que terminarla, porque muchas veces damos instrucciones. Vamos a recortar esta mariposa, luego la vamos a pegar en esta hoja, luego vamos a escribir tal cosa, luego vamos a hacer esto. Y ahí es donde comienza, el niño no termina ni dónde fue que tenía que cortar la mariposa. Entonces, la idea es hacer trabajos estructurados y divididos. Hoy, ahorita en este momento vamos a cortar la mariposa. Una vez que uno ve que el grupo termine, vamos a hacer cada actividad y de eso se trata. Constancia. Debemos ser constantes en nuestro trabajo y emplear una metodología adecuada y sistematizada. Esta clase no termina aquí. Las dudas es cuando más comienzan aquí, porque ahí es donde uno ve si lo estoy haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si estamos entendiendo o no. Aprovechar sus intereses, conocer sus intereses y preferencias para favorecer la concentración y la atención partiendo de ellos, porque si no lo hacemos, no vamos a lograr ningún objetivo, que es lo que realmente se trata. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con los intereses de estos pacientes. La motivación, señores. Presentar las actividades de forma lúdicas y divertidas como un juego. Particularmente los juegos didácticos me encantan mucho, porque a través de los juegos didácticos podemos ayudar a ese aprendizaje de una forma que motivemos, que hacemos actividades deseables y sobre todo que el aprendizaje quede como algo satisfactorio. ¿Y qué es lo importante? Que a través de los juegos didácticos y la motivación podemos trabajar tanto niños con condición como niños sin condición, porque la idea es agrupar, lograr ese grupo y lograr sobre todo que todas estas personas puedan tener una integración social, que es lo que se busca. El entorno del trabajo libre de estímulo. Eso algunas veces se dice fácil, que no tengamos estímulos, pero es que no depende de nosotros, del maestro, del alumno, de la madre, la estructuración del colegio. Pero siempre se pide
posibilitar un lugar de trabajo adecuado donde ellos puedan concentrarse. Eso está escrito. Está escrito, sin embargo, hay colegios, siempre pongo ejemplo, un colegio aquí en el estado, en Aragua, en Maracay, en donde hay un colegio que se llama Araguana, y digo el nombre con propiedad, me parece que es excelente porque la forma de los pupitres, la forma de los colores pasteles, y se logran los objetivos. Pocos estímulos, que sean los estímulos, como decir, precisos, muy estructurados, que el paciente llega y se siente. Y ese es un colegio integral porque acepta niños que tengan condiciones del TDAH, de autismo, no discriminan. Me parece excelente, lo hemos educado y ellos, por supuesto, también han mejorado. Para mí ha sido de gran ayuda los pintogramas en los niños con trastorno del espectro del autismo, de TDAH. Estos son signos que a través de figuras o símbolos nos permiten desarrollar la representación de algo, de lo que queremos, ya sea desde comportamiento, desde aprendizaje, desde rutinas que queremos lograr con ellos. Yo lo he adaptado mucho a las rutinas diarias. Realmente los pintogramas al principio se iniciaron para ayudar, pero puedes hacer cuentos y colocar figuras y ellos lo pongan. Puedes hacer desde el punto de vista de rutinas en la casa, de qué es lo que quieres con esa rutina. Todo eso lo podemos lograr. Otro de los métodos que se utilizan son las agendas. Las agendas a mí me parecen muy bien. Hay agendas que puedes hacer digitales, hay agendas que puedes hacer manuales, y sobre todo hay agendas que puedes hacer desde el punto de vista de incorporar dibujos, de manera que son agendas como con pictogramas, pero anexadas, agendas pictogramas, como le digo yo. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar los excesos, tanto de actividades como de órdenes. Cuando digo exceso es de ver por las edades. O sea, no es un exceso que tú le mandes a un adolescente de repente ciertas actividades, pero tener en cuenta las edades madurativas para saber qué estamos pidiendo. Es increíble cómo ahorita en la edad de lo que es el preescolar, lo que llamamos antes de la primaria, como muchas veces le decimos a un niño que aprenda a leer cuando de 3 años todavía no está preparado. Y si lo hace, tenemos que estar alerta, porque podemos estar frente a un síndrome de Asperger, en donde te hacen una lectura, pero no te hacen una lectura comprensiva. Entonces, todo eso hay que evaluarlo. Evitar señalar los errores con frecuencia. Eso también se los pido. Evitar que ese alumno no hiciste la tarea, te portaste mal, no estás cumpliendo con los objetivos, es que tú, es que siempre, es que si no copias, es que hablas mucho. Todo esto le va quedando en el cerebrito a los niños, a los adolescentes, y dónde va haciendo mella en su autoestima. Entonces, es el paciente que después pierde interés porque simplemente, bueno, es que igualito total, si lo hago o no lo hago, soy el malo de la película. Los niños con TDAH sufren de desregulaciones emocionales. Muchas veces ya ni les importa ni con qué ni con qué los reprendas, ni cuáles son las cosas negativas, porque vienen con esa autoestima completamente comprometida. Debemos tener una actitud positiva y sobre todo que nosotros podamos manipular al grupo, a la banda, y no ellos a nosotros, que no sea un efecto completamente contrario. Esta era la agenda que les comentaba. Yo particularmente le pongo dibujitos, sobre todo a los que son niños no verbales, en donde ellos puedan cumplir una rutina y saber qué es lo que estamos buscando. Estos son juegos, fíjense, son juegos que podemos hacer en el salón de clase, que podemos trabajar, y ahí trabajamos dinámica, en donde podemos incorporar a todos los niños por colores, por figuras. Fíjense que podemos tener aquí movimiento, por lo menos de aquí abajo, en donde podemos poner los colores y podemos introducir tantas figuras, tantas pelotitas, le das órdenes y ahí trabajas concentración, atención, memoria, y puedes ir haciendo de una forma con figuras. Igual aquí, a través de las figuras, sumamente importante también en cuenta. Pero también nos podemos conseguir al niño hiperactivo. El niño hiperactivo, tanto las agendas como los pictogramas también, y todas las normas anteriores le prestan atención. Pero ¿qué pasa con el hiperactivo? Con el hiperactivo,
cambia un poquito la estrategia en su movilidad, en su aumento de la actividad motora. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar juegos que les faciliten moverse. Las explicaciones claras, los contactos visuales, mientras se les habla, es importante hacer esa regulación del contacto visual. Otra es evitar llamar la atención públicamente. Mira, el hiperactivo se le trabaja mucho, se le grita mucho, que si siéntate, que si haz caso, que si haz las tareas. Esto les daña mucho lo que es la parte de la autoestima. Yo he creado, junto con mis maestros, lo que son las señales. Es decir, que uno haga una nota. Hay una maestra que me llamaba mucho la atención porque ella tenía una banderita y ella levantaba la banderita, pero tenía varias banderitas porque tenía varios hiperactivos. Entonces, como los niños eran súper inteligentes, ella alzaba la banderita del color que ya le había dicho el niño. Cuando yo alce la bandera rosada, es contigo, Gabriela. Ya sabes que estás haciendo algo y ellos agarran mínimo. Y es increíble y son métodos que funcionan, igual los métodos tantiles, más que exponerlos al grupo, porque se van acostumbrando, ya no dependen de ellos su hiperactividad. Tratar de no acumular exigencias, porque se acostumbran a eso. Ay, como yo tengo TDAH, yo no hago mis actividades. O como yo soy un paciente que tengo un autismo, tampoco voy a hacer mis actividades. No. La idea aquí es que ellos cumplan con las actividades y voy a ser repetitiva en esto, que entiendan que algo comienza y algo termina. Porque si no, llegamos a los adultos, como los adultos con TDAH, de que muchas veces no concretamos cosas porque comenzamos con emoción y ¡guau! Después nos desinflamos en el camino. Pero ¿de dónde viene esto? Desde nuestra infancia. Premiar las conductas positivas, pero ojo con esto, no es premiarlo por estudiar. Nunca me ha gustado premiar por estudiar a un paciente. Yo prefiero es premiarlo por el estímulo, es decir, te premio porque lograste hacer la tarea, te premio porque cumpliste con el objetivo como te pedí, pero no premiar porque él tiene que estudiar, porque eso es realmente uno de sus deberes, que él debe cumplir con su estudio, pero sí saberlo cuándo hacerlo y cuándo hacer la estimulación y la motivación. Confiarle en cargos y responsabilidades. Esto es importante en hiperactivos, sobre todo en el salón de clases. Y hoy en día con las consultas en línea, fíjate que esto también ha ayudado, porque uno le dice, como ellos terminan las tareas rápidas para correr o para hablar con otros amiguitos, uno le dice, puedes ayudar a Marcos, por decirte un ejemplo, a que él te enseñe sus tareas cuando las termine. Sí, doctora, aquí está mi correo, que él me mande las tareas y yo las funciono. Entonces ahí él se cree que en una responsabilidad lo estoy haciendo. Y algo importante, sabemos, la parte académica es importante, de hecho, por eso estamos aquí, pero los oficios también. Yo soy de las que digo, en los colegios debe haber manualidades, debe haber canto, debe haber la parte de instrumentos musicales, partes instrumentales, hasta teatro, porque yo me he conseguido en la vida niños en el colegio que como sufren con la parte académica, pero qué brillantes son cuando les damos otras actividades. Y sin embargo, cuando les das esas actividades, que ellos se sienten placenteros, que están cumpliendo un objetivo, que se sienten que son útiles en este mundo, cómo tú reviertes esas secuelas y esos trastornos del aprendizaje a su favor. Entonces, de eso es en sí lo que tratamos. Bueno, el semáforo es uno de los que yo trabajo muchísimo también con el hiperactivo, a mi modo, no como está descrito. Siempre les digo a las maestras, podemos tener un semáforo en el salón de clase, lo podemos hacer con material reciclable, todo. Entonces, hay un colegio de hecho que lo puso hasta con timbre y todo, en donde tú les explicas cuándo debes estar en stop, estás en stop por unos minutos, cuándo debe cambiar, cuándo debe tener tu movilidad. Yo normalmente no lo hago a lo teórico como está escrito el semáforo, sino que cada quien lo vaya ubicando o lo vaya adaptando, es la palabra, de acuerdo a cómo son sus niños, cuántos hiperactivos tienes, cuántos no tienes, cómo es esa hiperactividad, está con una impulsividad o no, y se puede adaptar de una forma bastante práctica. ¿Cuál es el rol de los maestros o de los profesores? Ustedes tienen muchos roles, tienen mucha responsabilidad cuando hacemos maestros, cuando hacemos psicología, cuando hacemos una actividad. Primero, analizar la situación académica, cuál es la falla que tiene, pero no para enfocarnos en las fallas, sino que tenemos que ver fallas y habilidades.
establecer una buena relación con el alumno. Gánenselo, gánense la confianza, llámenlo por su nombre, eviten las etiquetas, eso es importantísimo. Ayúdenle a identificar sus virtudes en el salón de clases. Tú eres bueno para borrarme el salón, tú eres bueno hablando, tú eres bueno en esto, vamos a hacer obras de teatro. Se logra, se logra. Uno cree que, ay, no lo voy a lograr, sí se logra. Salga del esquema convencional. Estoy cansada de los maestros, estoy cansada de los profesores que me dicen, es que esos son los objetivos que me piden. Te pueden pedir esos objetivos, señor, pero también tienes que entender qué es lo que tú tienes en el salón de clase, porque en ese momento es donde vamos a demostrar que realmente podemos utilizar la neurolingüística positiva en todo. Aplícalo en tu vida para todo, porque la neurolingüística positiva no es simplemente hablarte bonito, no, es entusiasmarte, es que tú le digas qué bien lo estás haciendo. Mira, hoy lo hiciste bien, pero mañana creo que lo vas a hacer mejor. Fíjate, mañana sé que lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la capacidad, sí puedo, sí lo voy a lograr, sí lo voy a conseguir. Imagínense que yo les diga a ustedes, ay no, yo no le voy a ir más clases porque ya se me durmieron y yo sé que ustedes no van a poder, ay no. Entonces, ¿con qué entusiasmo ustedes vienen a otra clase? Cuando en la primera clase yo les digo, ay, no, es que ustedes no van a aprender, es que yo soy la que me lo sé todo, es que ustedes no saben nada. Uno no llega con entusiasmo. Sin embargo, cuando uno le dice, me encantó darles las clases, vamos a buscar otro tema, vamos a desarrollarlo, ustedes se entusiasman porque de eso se trata. Y otra cosa, como se dice el tono de la neurolingüística positiva, porque no me sirve esto. Ahí lo vas a lograr mañana. Bueno, la doctora dijo que había que decirles así. Mañana vas a lograr copiar eso. No, porque aunque uno no lo crea, es el tono, es el entusiasmo, es la motivación con que digamos las cosas. Ahora tú le dices a un niño, de repente, es que tú siempre eres así quedado, pero ¿por qué a ti se te olvidan las cosas? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú aquello? Fíjate que ahí va, y esa autoestima. ¿Qué va a creer ese niño? Yo siempre voy a ser así, pero si tú le dices, Pedrito, mañana lo vamos a lograr. Yo sé que mañana vas a lograr una línea más del pizarrón. ¿Te parece? ¿Nos retamos? Sí, ese niño se va con esa idea y va a tratar de retar, va a tratar de poder porque sí se logra. Algo importante, esa palabra importante la voy a utilizar y la voy a utilizar como porque es así. Establecer una buena comunicación con los padres, sin miedo de realizar las sugerencias necesarias, porque no es dar diagnóstico, es que usted sugiera por lo que está hablando. Sea un pilar, una buena base más que un inquisidor. No queremos inquisidores, queremos gente que nos guíe, que nos oriente. Hay que educarse, hay que informarse y ayudar a manejar sus miedos y frustraciones, porque no solamente manejar los miedos y las frustraciones del otro, también las de nosotras, porque puede pasar que uno se pregunte, ¿lo estoy haciendo bien, sí o no? Tengo las herramientas necesarias para trabajar con este niño. No tener miedo a lo que viene, ni porque me tocó un niño con autismo, porque me tocó un niño con TDAH. Si nos educamos, nos informamos, podemos dar y seguir adelante. ¿Cuál es el beneficio de los maestros? No tener temor de manejar un niño ni con TDAH ni con autismo en el salón de clase. No se siente inseguro de su labor, siento que lo está haciendo muy bien, pero que tenemos que mejorar, sí. Elevar su autoestima, siempre debe elevar la autoestima de su paciente y el tuyo propio, porque lo logré, lo pude. Mi paciente avanzó, mi alumno avanzó, mi alumno lo hizo. Descubrir y redescubrir su creatividad, porque de eso también dependemos. ¿Cuál es mi creatividad para hacer las cosas? ¿Cuál es la creatividad que no estoy aplicando? ¿Qué me está pasando que estoy estancada con este paciente? Aceptar el trabajo en equipo con los padres y los psicopedagogos y todos los equipos de trabajo multidisciplinarios que tengan que ver con el paciente, sean terapeutas o no, y ganarse la confianza de los padres. Ahora, las clases en línea van a ser una modalidad de ahora en adelante después del confinamiento. ¿Estamos preparados para las clases en línea? Yo diría que sí. ¿Que tenemos que mejorar? Sí, pero no solamente va a depender del psicólogo, de la maestra, del equipo multidisciplinario, del neurólogo, sino también de la familia, porque las clases en línea dependen mucho del ambiente familiar, que tengamos un espacio para ellos, que se les respeten los horarios, que el paciente entienda que tiene una responsabilidad de conectarse, que no seamos alcahueta en hacerle las tareas a los niños porque tenemos una competencia de los padres y notar cuáles son las debilidades,
cuáles son las habilidades para podérselas manifestar al maestro. Aquí con clases en línea es cuando más conexión tenemos que estar padres y maestros, porque nos permite ver ahora qué está observando el padre, porque anteriormente nos tocaba ver qué observaba el maestro, pero la unión de todos, en verdad podemos lograr los objetivos que buscamos. Y para ya concluir, recuerden que lo importante de todo siempre es las cosas que hagamos con el corazón, que tenemos que regar la voz, educarnos, aumentar nuestros conocimientos, por supuesto, para aplicar estrategias didácticas que nos permitan esa unión padre-escuela, escuela-padre, porque es bidireccional. ¿Para qué? Porque la familia es la base fundamental de la sociedad y necesitamos niños felices, educados, formados para poder llegar a esa adolescencia y esa adultez. Porque lo que buscamos es una verdadera inclusión, no buscamos otra cosa sino una inclusión. Y quiero recordarles estos dos mensajes. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Eso tienen que practicarlo siempre en el salón de clase. La principal meta de la educación en los colegios debería ser crear hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que han hecho otras generaciones. Y de eso se trata, que nosotros impulsemos a nuestros niños, veamos más allá de la condición, no veamos las limitaciones para simplemente anclarlos ahí, sino mirar las limitaciones para ver qué herramienta y qué estrategia yo puedo dar para que ese paciente, ese niño, ese adolescente, ese adulto continúe. Bueno, muchísimas gracias. Y importante es recordar, todos somos clave, todos somos piezas importantes para la formación y la educación de nuestros alumnos. Gracias. Excelente, Gisbelis. Muchas gracias más bien por todo lo que nos has brindado de conocimientos. Creo que esta parte de que nos dijiste, ¿no? Que el TDAH muchas veces viene con la comorbilidad de TEA o ambos vienen juntos, ¿no? Entonces, también veo en el chat que, bueno, están ahí como que agradeciéndote y también nosotros en general. Tenemos algunas preguntas, ¿sí? Que hemos ¿Okay? recopilado. De todas maneras, chicos, si es que tienen alguna consulta, saben que pueden levantar la mano o escribirla en el chat, pero vamos a empezar con las que yo tengo acá a la manito, ¿sí? Bien, va tanto relacionar tu exposición con también algunas dudas propias que como estudiante de psicología tenemos sobre esta consulta o interconsulta que hay entre los profesionales en el área, bueno, en lo que mencionaste, ¿no? De trabajar con otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sé que tú eres doctora, en todo caso, por ejemplo, si está la psicóloga en el hospital o no sé, la trabajadora social, si es que es un niño con bajas posibilidades, ¿no? Para alcanzar una consulta y todo ello. Bueno, respecto a ello, la primera pregunta que nos hacen es, ¿nos puedes relatar de qué forma se hace una evaluación, en este caso médica, cuando, por ejemplo, te llega, ¿no? Un pequeño que podría tener estas dificultades, o mejor dicho, indicadores de un TEA o de un posible TDAH? No sé si nos podrías relatar. Sí, bueno, el relato es primero la evaluación y ver el paciente de forma integral. Debes hacer una historia clínica en donde tú debes averiguar los antecedentes del paciente. Es una consulta larga o particularmente es una consulta que yo hago larga porque a mí me gusta investigar todo, si fue un paciente deseado, si fue no deseado, si la mamá tuvo vitaminas, este es un paciente prematuro, este es un paciente a término. Los antecedentes son sumamente importantes. La parte sociocultural de la familia es importante. ¿Qué tipo de familia tiene el niño? ¿Son padres divorciados, separados, padres presentes pero ausentes? ¿Cómo ha sido? Dependiendo de la edad que el paciente te llegue, tienes que preguntar si es un paciente que ya está escolarizado, preguntar cómo fueron sus años escolares, cómo ha sido su rendimiento o no. Y por supuesto, esa es la evaluación integral, la evaluación neurológica que uno hace para descartar de que exista un daño o no. Los diagnósticos de autismo y de TDAH son meramente clínicos. No existen paraclínicos para esta condición. Se hacen es para hacer diagnósticos de otras condiciones o patologías. Pero
La ayuda siempre del psicólogo es importante, por lo menos en mi caso yo lo aplico, porque si yo tengo la certeza clínica que este es un paciente que tiene un autismo, un TDAH, lo indicado es hacer los test, que los test los aplican los psicólogos para concretar, este paciente tiene esto, cuál va a ser la mejor herramienta de trabajo. No evaluar el paciente individual en el sentido del paciente solo. Hay que evaluar la familia, cómo es la madre, cómo es el padre, hay antecedentes de condiciones familiares, hay genética, hay factores de riesgo. Este es un paciente que no está escolarizado. Para la evaluación podemos estar 24 horas hablando, pero en conclusión lo importante es una buena historia clínica, un examen físico y por supuesto hacerle su plan de trabajo de qué es lo que él va a necesitar. Y por supuesto hasta la trabajadora social entra aquí porque tenemos que ver con dónde derivamos ese paciente. Si ese paciente me va para un centro de desarrollo integral que necesita el apoyo económico o simplemente este es un paciente que puedo derivar desde el punto de vista privado. O sea, cómo hacemos esa derivación va a depender mucho de la evaluación psicopedagógica, de la evaluación, perdón, de la parte social y determinar si el paciente tiene otras comorbilidades que me puedan interrumpir en su vida cotidiana o en su vida académica. Muchas gracias, Giseli, por esa respuesta. Hay una pregunta en el chat y nos dice, tengo una consulta, Angie. Refiere, ¿de qué manera se logra la psicoeducación con los padres o las familias de los niños que se les dice que tienen el diagnóstico de TDAH? Sí, por lo menos en mi caso, voy a hablar de mi caso personal. En mi caso, cada vez que yo doy un diagnóstico, yo creo un grupo de WhatsApp de las personas comprometidas con el niño. ¿Qué significa? Si a la consulta fue el padre o la madre solamente, yo pregunto quiénes viven con el niño, si el niño está escolarizado y si ya tienen el nombre de la maestra, dónde es el colegio. Entonces la idea es hacer un grupo y particularmente yo les hablo de qué se trata el diagnóstico, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la conducta que yo espero y cuáles son los objetivos por niveles que yo quiero mejorar en el niño. Un ejemplo, tengo un niño de 3 años de edad que no me hace contacto visual, no tiene un buen lenguaje, entonces uno le explica el por qué, cuáles son los criterios para yo determinar el autismo, porque de ahí empieza la psicoeducación, cuando no solamente das un diagnóstico, sino que también involucras al padre en el diagnóstico. Porque de qué sirve que yo sepa mucho como neurólogo, pero no le explico al padre a qué se está enfrentando, cuáles son las herramientas que ellos tienen que tener, cuáles son las estrategias. Porque si no, voy a tener perdida la batalla, porque voy a ver al paciente solamente y no voy a involucrar a la familia. Recuerden que en nuestros países latinoamericanos hay muchas creencias y muchos mitos. Entonces, ¿qué pasa? Si nada más va la mamá y yo la educo nada más a ella, pero no educo al grupo familiar, comienzan las abuelas, ay, eso es así, déjalo tranquilo porque es el tío. No, chica, tiene 2, 3 años y no habla, vamos a esperar los 5, porque eso es así, el niño va a hablar. Él no mira los ojos porque él es antipático. ¿Qué le pasa a esa doctora? Él es así, él revira los ojos porque el niño es así. Entonces, si tú empiezas a educar, le explicas el por qué él está presentando esa conducta, qué podemos mejorar, que sí lo vamos a lograr, que necesitamos la integración de familia, maestros, equipo de trabajo y sociedad, este paciente puede ser incluido y como le digo, le evitas sufrimiento porque evitas que sea etiqueta de estigma social y eso es lo que se trata. Excelente, Giseli. ¿Nos puedes brindar unas preguntitas más? La verdad es que es muy enriquecedor escuchar la perspectiva de un área médica porque tiene que ver mucho, ¿no? Con ese trabajo interdisciplinario que hay. Hay una consulta que es muy curiosa, que es la siguiente. Cuando le llega una consulta médica para un pequeño, vamos a poner 2 años, no, muy poco creo, para que entre al preescolar, sus 3 añitos. El tipo de consulta por el que llega el pequeño es una evaluación general, una evaluación médica general, es decir, ¿qué tipo de consulta tendría este pequeño para que le den el, no sé, Ok, certificado o algo así para te que vaya al colegio? explico. A mí los pacientes que me llegan son porque me lo refieren. Es el paciente que me refiere porque ya el pediatra ha notado que tiene un signo de alarma o porque lo vio primero el psicólogo y notó que hay un trastorno de la conducta
o porque es referido por la propia familia, porque tiene otros padres y ya comparan. Entonces comienzan como decir ese proceso, ¿ok? Cuando uno hace la evaluación, ¿qué tienes que ver? Cuando el neurólogo se encarga de ver la parte evolutiva del paciente. Entonces, ver si este es un niño que tiene signos de alarma o no, si realmente tiene un criterio para un autismo o no, o otro signo del neurodesarrollo. Entonces, uno hace una primera evaluación, pero no para etiquetar ni nada, sino para ver, porque tienes que ver si esta conducta que tiene el niño es en todos los ambientes, si esta conducta solamente es en casa o en mamá. Esos signos, como decir, que nos alertan, ¿ok? Entonces, ¿cuándo nosotros referimos al paciente a la escuela? Siempre. Siempre un paciente debe tener la estimulación escolar, siempre. Porque no podemos decir, ay, porque un paciente no tiene lenguaje no verbal, no me puede ir al colegio. O porque no me tiene contacto visual, no me puede ir al colegio. Porque se ha demostrado que el colegio es uno de las primeras terapias que el niño hace. ¿Por qué? Porque está con niños de su edad, porque se entiende. No sé si les he respondido la pregunta, pero la idea es hacer una primera evaluación. Si vemos que tienen signos de alarma, se pide una segunda evaluación. Si el paciente lo vemos no me tiene una segunda alarma, simplemente sigue y viene a sus evaluaciones controles. Pero cuando derivamos a un centro de desarrollo integral o a un centro de equipas de terapeutas, ¿cuándo lo derivamos? Cuando este paciente persiste con la sintomatología en diferentes ambientes y que esté comprometido. Nosotros decimos, mira, sí, vamos a hacer una estimulación temprana o vamos a hacer la estimulación que el paciente requiere de acuerdo a la área para que me pueda mejorar. Genial, Gisbelis. Sí, y bueno, ya para cerrar, porque seguro que ya hemos pasado el tiempo de las preguntas, esta es una pregunta sobre los medicamentos que mencionaste que va a depender de cada chico, pero en este caso, ¿no? Si, por ejemplo, es un chico con trastorno del espectro autista, no sé, tiene conductas autolesivas tal vez, yo estoy poniendo un caso, no necesariamente ellos, sino en consulta general que tú tengas, ¿hay algunos medicamentos que tú recetas o en todo caso Sí, son como que los sí. más principales? Podemos recetar dependiendo del caso. Como te dije, hay que individualizar. Si ya es un paciente que hemos estudiado bien, que hemos evaluado, que sabemos que tiene conductas agresivas con él, con otra persona, si es un paciente que tiene una hiperactividad excesiva, que a pesar de la indicación de la dieta, de ayudarlo, de que la madre ha cambiado, de que está recibiendo las terapias, el paciente puede tener una medicación que va desde la risperidona, que es un antipsicótico, pero que está aprobado por la FDA para los trastornos de lo que es la hiperactividad y el TDAH. Depende de lo que el paciente presente. Si tiene un déficit de atención que ya es acentuado, que impide en su vida cotidiana, puedes utilizar la atomocetina o el metilfenidato, lo que conocemos el metilfenidato como Concerta, atomocetina como la Estratera. Existen otros medicamentos, podemos utilizar melatonina en el caso de que existan trastornos del sueño que también impiden a un buen aprendizaje, las vitaminosis. Entonces, cada paciente se va a individualizar y no es en la primera consulta donde uno decide hacer la medicación. Siempre les digo, no hay que irse a lo rápido, hay que evaluar, hay que pedir cambios familiares, porque de repente es un niño que es agresivo, se hace daño a él, porque de repente el niño tiene un bajo nivel de frustración que nadie ha entendido, nadie lo ha evaluado, o tiene un trastorno de procesamiento sensorial. Y si yo le puedo poner la medicación, pero si yo no llego al fondo, sino que solamente veo la punta del iceberg, eso va a ser una medicación, un fracaso de la medicación. Entonces, aquí lo importante es, insisto, antes de llegar a la medicación, la psicoeducación de los padres, la parte psicopedagógica que tenemos que aplicar y evaluar en conjunto, porque yo he tenido por lo menos pacientes con trastorno de procesamiento sensorial que ellos cuando van a tocar algo son toscos, tienen cierta torpeza o son muy toscos, entonces se confunden mucho con el paciente agresivo. Cuando este niño recibe terapias ocupacionales con énfasis sensorial, el paciente me mejora mucho, no tengo por qué medicar. También pasa el paciente con trastornos de conducta, que muchas veces son por agresiones sexuales, la misma familia, el mismo ambiente en que vive, y ellos, por supuesto, desarrollan una etapa de agresividad, como digo yo. Es un paciente que cuando tú quitas factores de riesgo externos, tú puedes mejorar. Entonces, la medicación es
debe ser por personas especializadas y capacitadas y evaluar evidentemente al paciente. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que hemos tratado todo esto, que el paciente está en una terapia, no es mejorada, evidentemente ese es un paciente que va a medicación. Pero algo importante con la medicación tiene cosas. Se debe explicar, se le debe explicar a los padres el por qué, para qué y cuáles son los efectos secundarios a esperar o no. ¿Por qué? Porque si como padre yo tengo dudas en la medicación, yo no voy a darla. Por nada del mundo yo la daría, porque tengo miedo. Entonces, si uno le explica, le habla de periodos, porque ¿cuánto es el tiempo para nosotros decir voy a medicar a un paciente? Mira, puede ser desde meses a años, pero eso nos lo va a decir la evolución del paciente. Yo no te puedo decir aquí en una consulta el primer día, mira, te voy a poner tratamiento y eso va a durar exactamente 6 meses. No, siempre les digo y les explico cómo lo vamos a ir viendo, cómo lo vamos a ir evaluando. Y algo importante, siempre hablar de los efectos secundarios. No para tenerle miedo, pero sí para que esa madre esté presente. Por decirles un ejemplo, uno de los efectos secundarios de la risperidona es la salivación. Entonces puede pasar que tú no le explicaste eso a la mamá, el niño empezó a salivar y uno se asusta y ¡pum! Suspende la medicación. Si uno le explica, esto va a pasar y de repente en una semana desaparece, si persiste tienes que volver a comunicarte conmigo, esa señora está más tranquila en el momento que ese efecto secundario aparezca. Pero imagínense que ustedes no le explican que cuando tome atomoxetina o atomestratera, que es lo mismo nombre genérico y nombre comercial, entonces el niño perdió el apetito por completo, que es uno de los efectos secundarios que nos gustan, no se lo explica y esa señora vuelta loca porque no tiene apetito, el niño está en una depresión y resulta que es un efecto secundario del medicamento, pero no nos tomamos el tiempo para explicar. Por eso las consultas desde el punto de vista neurológico mías son largas, porque hay que saber explicar todo desde una simple alergia hasta una simple pérdida del apetito. Excelente, Gisbelis. La verdad es que creo que muchas de nuestras dudas han quedado saldadas con todo lo que nos has mencionado. Has dado un enfoque así bien grande, más las preguntas creo que hemos llegado ahí Qué en lo bueno. justo donde queríamos. Noemí, no sé si es que tuvieras algunas otras palabras para finalizar. Gracias, Rocío. Sí, gracias, Rocío. Yo aprovecho en hacer una consulta muy puntual, Belicia, para cerrar, como mamá, y algo muy real que me pasa. Y finalmente ya un reconocimiento que te hemos preparado aquí y ya te dejamos tu domingo. Te agradezco muchísimo. Mira, a mí con Tomás, me pasa, sabes que Tomás es mi hijo, el TDAH, por el que estamos todos aquí, el culpable de todo. Entonces, a él tuvo una etapa muy difícil en la infancia y creo que lo he contado, tuvo problemas con la matemática. Las profesoras que le tocaron, lo mandaban a dormir al fondo, terrible, ya terrible. O sea, ha tenido experiencias de verdad muy feas con la matemática, no le ha ido bien. Y ha crecido pensando que es malo para la matemática, pero cuando he puesto a un profesor particular para que lo ayude, el profesor me dice, señora, él entiende muy bien. Mi hija, María Paz, que es ingeniero, lo ha ayudado en algún momento, yo también lo he ayudado en algún momento, y no es malo, o sea, pero él ha crecido creyendo que es malo. Cuando le ha tocado en esa etapa ya que está frente a la universidad a decidir qué carrera, él elige, inconscientemente se va al, o sea, el mayor valor que toma en cuenta para decidir qué carrera seguir es ¿qué tanta matemática tiene? ¿No hay mucha matemática? No, no, entonces no, ¿no? Donde menos matemática haya. Entonces, yo ahora he contratado a un profesor para él, nuevamente, que le haga un repaso de la matemática, pero con la misión de que me dé un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico como alumno, ¿no? Si realmente es malo o si es que le tiene miedo o que no solamente con un poco de práctica mejora. Y en base a eso ya yo poderlo orientar mejor, pero le sigo diciendo, tú no eres malo para las matemáticas, has tenido mala experiencia, se te ha quedado grabado un mal recuerdo, ¿no? Has tenido malos precedentes. ¿Cuál es tu recomendación? Fíjate, Noemí, el volver a enamorarse de la materia, lo estás haciendo muy bien, buscaste un profesor, tuvo una mala experiencia.
Y eso es lo que se trata con esta labor que estamos llevando en las escuelas, incentivar a que no me maltraten al paciente, porque no tienes idea el daño que le causaron a tu hijo. Claro, a él le causan un daño, pero tú tienes una madre que lo ayuda. Imagínate que el niño tenga ese daño, pero también tenga una familia despectiva que no lo apoye, que le siga insistiendo. Puedes llevar, por el simple hecho de no gustarle matemáticas, a una depresión y hasta lo peor que podemos llegar a pensar en este paciente. Entonces, ahí es donde yo te busco, vamos a buscar los beneficios de las matemáticas, se le vuelve a insistir, pero no hacerlo tan seguido ni tan, se me fue el nombre, tan repetitivo, sino que él empiece a ver de nuevo la importancia, el por qué, buscar la técnica adecuada, trabajar mucho con la parte propioceptiva, lo que son los números, yo los mando a sacar de hecho con material de madera. De hecho, tenía uno por ahí para mostrarte, no lo conseguí, porque es figuras, cómo se trabajan hoy en día las figuras, las letras. Yo pienso que lo estás haciendo bien y lo que yo agregaría ahí es nuevamente incorporarlo al enamoramiento. Es decir, no le va a gustar porque a lo mejor esa sea una de sus debilidades, pero por lo menos enseñarle los principios básicos de los números de lo que queremos y enfocarlo a lo que realmente a él le gusta, buscando el camino que lo conduzca de nuevo a la matemática. Un ejemplo, me gusta montar un negocio, pero tienes que saber que si montas un negocio vas a tener que sumar, restar, porque ¿cómo hacemos? No sé si me cantaste la idea. Y buscando a través de su habilidad, trabajar esa debilidad que está presentando con las matemáticas y ir buscando la forma, también importante, Noemi, de ir dándole a entender por qué, mira, sí, lo que tú le estás hablando, eso sí hay que hablarle claro. Tuviste una mala experiencia, de aquí tienes que sacar este provecho y así vamos, porque fíjate, de las malas experiencias también aprendemos, de las malas experiencias entendemos y de las malas experiencias nos van dando, como decir, ese aprendizaje para ir desenvolviendo en lo que los demás nos corresponda. Y te aseguro que él, cuando tenga más capacidad o más, va a desechar las matemáticas porque va a aceptar solamente lo que le gusta y ya. Y mira, y por gracia de Dios, porque son señales de la vida, llegó clase 1, ¿no? A tener una alianza con nosotros, que es el tema de emprendimiento. Entonces, me cayó del cielo porque le digo, mira, Tomás, no tienes que aprender matemática para sacar buena nota, o para aprobar un examen, o para estudiar una buena carrera, sino porque te va a ayudar en la vida. Entonces, lo tengo con el profesor de matemática y en el curso de emprendimiento. Entonces, él está asociando qué tan importante y qué tan valioso es la matemática en la vida real, ya no Así como es. para saber la vida real, y qué tanto puede lograr conociendo por lo menos lo básico de la matemática. Lo básico, claro que te... No quiero que seas un matemático, pero quiero que entiendas que es importante para la vida. Entonces por ahí lo he agarrado y como que ya le está agarrando gusto, poco a poco. Gracias. Mira, corazón, deja de compartir porque quiero compartir un reconocimiento que tenemos preparado y, por favor, para... Ya dejo de compartir, Noemí, porque tengo aquí... Por favor. Ya va. ¿Cómo es que dejo de compartir aquí? Aquí. Ya va. Ahí es que no quiero. Ajá. Listo. Y de aquí, y váyanse peinando, chicos, porque nos vamos a conectar para encender nuestras cámaras para tener una fotito de recuerdo, ¿ya? Mira, Yubelisa, ahorita te preparé rapidito este reconocimiento. Le puse este tejido, porque lo que estamos haciendo, tú sabes, tú y yo tenemos el mismo espíritu con Rocío y todos aquí de tejer redes y que unirnos para crear algo que yo sé que está en la mente de todos nosotros, que la neurodiversidad sea más valorada, ¿no? Bueno, dice reconocimiento, el Círculo de Neurodesarrollo reconoce y agradece a la doctora Yibelisa Salazar por la capacitación virtual de nuestro grupo de voluntarios. Volcant es el nombre de nuestro grupo de voluntarios, porque antes éramos Círculo de Apoyo al Neurodesarrollo y se quedó así. Era voluntariado del Círculo de Apoyo al Neurodesarrollo, y como suena bonito Volcant, se quedaron bautizados como el grupo Volcant, que es el grupo de voluntarios. Mira, y es que somos así, porque venimos de ese, como digo yo lo asocio a volcán, venimos de todo ese volcán de conocimientos, de aprendizaje, y que cada vez aumente más, que no quede aquí. Exacto, dice, con el tema autismo en el aula, logrando motivar un espíritu de gestión de cambio en nuestros voluntarios. 29 de agosto. Bello.
Ahí firmamos las dos, Rocío y yo, y ya te lo envío ahorita a tu... A mi correo. Esta red, te lo envío a tu correo. Y vamos Ya. a encender las cámaras, siempre agradeciéndote. Tú sabes lo que opino de ti, que eres un gran ser humano y te quiero muchísimo. Y siempre que te veo tengo ganas de abrazarte, que va a ser muy pronto. Tengo fe que va a ser muy pronto. Claro que sí. Sí. Quiero ir a Perú, quiero ir a Perú. Ahí está Alicia. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos. Alicia, Alexandra. qué lindo, han venido también. Ay, han venido del grupo de la comunidad, qué bonito. Qué bonito, por ahí le he visto a Susana, Jessica también, no sé si todavía están o ya habrán La salido. comunidad. Hola, Jessica. Ay, la Susi ya se fue, tan linda, siempre está Susi, ya ha salido. Ven, en la próxima foto seguro sale. Muy bien, chicos. Bueno. Sí, bien. ¿Algún otro más voluntario va a prender su camarita? Estaríamos agradecidos. Ahí está Angie. Hola, Angie, ¿qué tal? Ay, Angie está trabajando, Angie. Ahí está presente. Ahí está Omar. Pilar también. Su Luz, ¿qué tal Luz? Flavio, Selena. Pilar Qué es de lindo la verlos, comunidad. chicos. Pilar, qué gusto. Camila, qué lindo. Qué lindo verlos. Y ahora De sí. Causachi, ¿cómo es? Causachu, ¿no? Muy bien. Contamos hasta 3, entonces, a la cuenta de 1, 2. A ver, espérense. Un momento, no escriban en el chat, por favor, porque si no va a salir el Sí, sí, comentario. me escriban. A ver, un momento, voy a... Ya. Ya, a la cuenta de 1, 2 y 3. Ya, y si quieren una con así normal, a la cuenta de 1, 2 y 3. Muy bien, chicos, ya está. Muchas gracias. Nos quedamos con el equipo de marketing o hacemos un aplauso para la doctora Giseli, Dale, chicos. gracias. Un aplauso para Giseli. Hasta Muchas luego. gracias, Giseli. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ok, listo. Ok, Giseli, no sé, es tu domingo y no te quiero interrumpir, ya se fue, ya salió, ¿no? Sí, ya Ya salió. Genial. Noemí, nos quedamos un ratito con el equipo de marketing. ¿Sí? Bye, Jessica, bye, chicos, bye, gracias por estar. Bye. Muy bien. Ya está. Bueno, Te voy a marketing. parar. Y ahí estamos con marketing. Sí, solamente son cosas puntuales con los chicos de marketing. Hola, chicas, ¿qué tal? Ya vamos, después tendré una retro sobre esta